I'm Still Here. Sí, Suena bien. Sí, esta película, su título en español es Aún estoy aquí. Ajá. Y es una película de Walter Salles que se estrenó en el Festival de Venecia y recibió críticas muy positivas. Y está basada en las memorias de Marcelo Rubén Paiva, que es el hijo de un diputado llamado Rubén Paiva y de una mujer llamada Eunice Paiva, que ambos, o sea, los papás, tanto Eunice como Rubén, se convirtieron en el rostro de la resistencia a la dictadura en Brasil durante la segunda mitad del siglo XX. Entonces, esta historia va un poco sobre cómo esta familia, los Paiva, vivieron la desaparición forzada en manos del ejército brasileño de Rubén Paiva, ¿no? Y cómo, como siempre en las desapariciones forzadas, las familias se quedan en un limbo en el que no saben ni dónde está primero, ni por qué se lo llevaron, ni qué pasó con él, si está muerto, si está vivo, y qué es lo que sigue para ellos, no solo como esta parte de la conversación política, que a todos nos corresponde, sea quien sea que desaparezcan, sino también de la conversación familiar, cómo se viven las rupturas en una familia a partir de que alguien de ellos está desaparecido y no tienen la certeza de si está vivo, si está muerto, si debemos de guardar luto, si debemos de seguir buscándolo, pero cuál es el costo de seguir buscándolo. No lo estoy diciendo de una manera muy fría, sino muchas veces le tienen que dedicar su vida a la búsqueda de un familiar y cuál es el significado de todo esto. Entonces, y el riesgo, ¿no? Porque en las dictaduras militares latinoamericanas, ¿no? Buscar a alguien que había desaparecido implicaba un riesgo en sí mismo. Bueno, aquí es un riesgo terrible que se sigue viendo reflejado, sea dictadura o no. Y en México creo que entendemos bastante bien este tema. Entonces, es una película muy, muy interesante que en un panorama general habla sobre cómo conservar y recuperar la memoria, ¿no? Y cómo en cada una de las personas que son víctimas del Estado, víctimas de desapariciones, de asesinatos, de corrupción, etcétera, etcétera, son las personas que construyen la memoria de un país y que debemos de estar constantemente recordando y conversando para evitar que se repitan ese tipo de cosas. Pero de una manera como más nuclear, la película justamente habla de cómo Eunice Paiva sorteó toda esta situación en la que ella era la única que se enteró que su esposo había sido asesinado. Uf. Y cómo para seguir creando una conversación política tuvo que esconderle la muerte de su esposo a sus hijos, ¿no? Entonces, la película es muy buena. ¿Es brasilera? Es brasileña, sí, es completamente brasileña. Está nominada a los Óscares como mejor película de habla no inglesa y Fernanda Torres, que es la protagonista, está nominada. Se llevó el Golden Globe y está nominada a los Óscares. Es una de las favoritas, es una de las contendientes fuertes. De Emmy, ¿no? Ajá. Sí. Yo tengo solo un tema con la película y es que a mí me parece que presenta muchas rupturas a lo largo de la historia, en la que no nos queda claro cómo, o sea, al final de la película nos ponen como una sentencia de Rubén Paiva se convirtió en la cara de la resistencia y Eunice Paiva se convirtió en esta, no que lo secunda, sino más bien en la que continuó con esa voz. Pero siento que en la película no te pasan tanto como esa lucha política, sino más bien la resiliencia personal, que es como completamente válida. Sin embargo, ya pensando un poquito más la película, creo que suceden estas rupturas y no nos presentan tan claro toda esta situación, porque justamente es lo que viven las familias, viven esas rupturas, o sea, no es un camino plano, ni es un camino derecho, ni es un camino que se puede definir como objetivo hacia eso. Es una fragmentación absoluta. Greta, se nos acabó el tiempo, la verdad nos quedan cosas que platicar, pero lo dejamos para la próxima semana, si te parece. Sí.